Hola, bienvenidos a la clase del libro de Mormón en casa. Según el manual Ven, sígueme, en esta semana nos toca estudiar los capítulos del 7 al 10 de Mosía. ¿Recuerdan? Antes de estudiar los primeros capítulos de Mosía, indicamos que íbamos a estudiar las planchas mayores de Nefi, que comprendían precisamente desde el libro de Mosía hasta el libro de Moroni. También mencionábamos que en estas planchas íbamos a estudiar sobre las guerras y rumores y reyes y reinados. El día de hoy vamos a hablar de una historia muy bonita y también de reyes, pero en estos capítulos cronológicamente está salteado. Para empezar, vamos a ver, por ejemplo, el encabezamiento del capítulo 7. En la última línea dice aproximadamente 121 años antes de Cristo. Y en el encabezamiento del capítulo 9, por ejemplo, en la última línea dice aproximadamente 200 años antes de Cristo. Cronológicamente es primero 200 años antes de Cristo, después va avanzando 150 años antes, 121 años antes. Entonces, si el libro de Mosía fuera cronológicamente en orden, sería primero la historia de Senif y después la historia de Mosía. Pero Mormón, el que escribió este libro, hizo primero la historia de Mosía, para que Mosía relate la historia del rey Senif. Antes de empezar a leer las escrituras, quiero mencionarles que en las escrituras constantemente se va a mencionar a dos tierras. Se va a mencionar muchas tierras, pero estas dos tierras son las más mencionadas, las más importantes, por así decirlo. Está la tierra de Lehi Nefi y la tierra de Saraenla. La tierra de Lehi Nefi o también tierra de Nefi se le conoce. Entonces vamos a empezar en el versículo 1. Y en el versículo 1 dice que Mosía estaba pensando, preocupado, qué había pasado con la gente que había salido de la tierra de Saraenla para la tierra de Nefi. Pero sucede que esta gente, ¿cuándo había salido? Hacía mucho tiempo atrás. Se refería a Senif. Entonces Senif había existido 80 años antes de Mosía. Y Mosía quería saber qué había pasado con ese pueblo. Y en el versículo 2 dice que Mosía mandó a la tierra de Nefi a 16 hombres para que puedan averiguar qué había pasado con Senif y su pueblo. Y en el versículo 3 dice que a estos 16 hombres le acompañaba un caudillo, y ese caudillo se llamaba Amón, dice. En el versículo 7 nos dice cuando se encuentran Amón, todos sus seguidores, todos sus hombres, con el rey de aquel pueblo. ¿Y quién era el rey de ese pueblo? En el versículo 9 dice: y les dijo, he aquí, yo soy Limí. Limí, el nieto de Senif, era en ese instante el rey de aquel pueblo, cuando Amón va a averiguar sobre sus hermanos qué había pasado. Pero como Limí no lo conocía a Amón, ¿qué pasó? Lo encerró. Dice que lo ató con ligaduras y lo echó a la cárcel. Pero Amón, después cuando se le dio la oportunidad de hablar con el rey Limí, Amón le expresa y le dice que venía de la tierra de Saraenla, donde vivía el rey Benjamín. Entonces Limí se alegra, ¿no? Y estaban conversando, y dice en el versículo 12 que Amón hablaba osadamente, le enseñaba el evangelio osadamente, que es así como se debe predicar el evangelio. Y miren, yo no sé si antes el rey Limí había hecho esto, pero yo me imagino que como Amón hablaba mucho con el rey Limí, se hicieron amigos. Miren lo que aprendió Limí de Amón. En el versículo 17 dice: y ahora bien, aconteció que el día siguiente el rey Limí envió una proclamación a todos los de su pueblo, a fin de que se congregasen en el templo para oír las palabras que él les iba a hablar. Entonces, Amón vivía en el tiempo que estaba el rey Benjamín y escuchaba y tenía esa experiencia. Y le cuenta a su amigo Limí. Y Limí hace lo mismo. Dice acá, y reúne a la gente en el templo para poder dirigirse a ellos. ¿Y qué era lo que le decía el rey Limí a su pueblo? Por ejemplo, en el versículo 19 dice: por tanto, levantad vuestras cabezas y regocijaos, y poned vuestra confianza en Dios. Levantad las cabezas y regocíjense.
y poner nuestra confianza en el Señor, nos está diciendo estas escrituras. Y en el versículo 21 vamos a ver acá cómo Limí también habla de su abuelo Senif. ¿Y qué dijo Limí de su abuelo Senif? Dice en el versículo 21, todos vosotros sois hoy testigos de que Senif, que fue hecho rey de este pueblo con un exceso de celo por heredar de la tierra de sus padres, fue engañado por la astucia y estratagema del rey Lamán. Entonces no es bueno tener esos sentimientos, porque si tenemos esos excesos de celos, dice, somos engañados, dice acá las escrituras. No es bueno tener esos sentimientos. Vamos a ver en el versículo 33 qué más era lo que Limí enseñaba a su pueblo. Y como les decía, Amón hablaba constantemente con Limí. Y dice en el versículo 33, mas si os tornáis al Señor con íntegro propósito de corazón y ponéis vuestra confianza en Él y le servís con toda la diligencia del alma, si hacéis esto, Él de acuerdo con su propia voluntad y deseo os librará del cautiverio. ¿Usted siente que está en cautiverio? ¿Qué dice en la escritura? Dice que nosotros debemos servir con toda diligencia al Señor. ¿Y qué significa diligencia? La palabra diligencia en español proviene del idioma latín que significa diligere. Y diligere quiere decir amar fervorosamente. Entonces, si nosotros amamos seria, fuerte, intensamente, de esa forma vamos a servir al Señor. Seria, fuerte e intensamente. Y cuando nosotros servimos así al Señor, dice que Él nos va a librar del cautiverio que parece a veces de tanto estar en casa. El Señor nos va a librar si nosotros servimos a nuestros semejantes. Como enseñó el rey Benjamín, cuando estamos al servicio de nuestros semejantes, estamos al servicio de Dios. Y vamos a leer el versículo 3 del capítulo 8. Y miren por qué les digo que Amón enseñaba al rey Limí lo que había aprendido del rey Benjamín. ¿Qué dice en el versículo 3 del capítulo 8? Dice, y Amón también les declaró las últimas palabras que el rey Benjamín les había enseñado, y las explicó al pueblo del rey Limí, para que entendieran todas las palabras que él habló. Muy bien, ahora vamos a ir al capítulo 9 y vamos a ver ya la historia de Senif. Nos vamos a retroceder el tiempo. Vamos a ver cómo Mosía está relatando lo que estaba pasando. ¿Y qué dice en el versículo 3? Miren la actitud del rey Senif. Versículo 3 dice, sin embargo yo con un exceso de celo por heredar la tierra de nuestros padres, junté a cuantos deseaban ir para poseer la tierra. Y de nuevo emprendimos nuestro viaje al desierto para subir a aquella tierra. Mas fuimos heridos con hambre y graves aflicciones, pues éramos tardos en acordarnos del Señor nuestro Dios. ¿Por qué eran tardos? Porque tenía ese sentimiento en su corazón, y ese sentimiento en su corazón no lo podía llegar al Señor. ¿Y por qué eran tardos? Porque tenía ese sentimiento en su corazón, y ese sentimiento no lo podía hacer sus oraciones sinceras, fervorosamente. Y vamos a ver en el versículo 17 justo de lo que les estoy hablando, de la oración. Sí, con la fuerza del Señor salimos a la batalla contra los lamanitas, porque yo y mi pueblo clamamos fervientemente al Señor, para que nos librara de las manos de nuestros enemigos, porque se despertó en nosotros el recuerdo de la liberación de nuestros padres. Entonces acá Senif ya estaba cambiando su corazón, ya oraba fervientemente al Señor. ¿Y qué pasa cuando nosotros oramos fervientemente al Señor? Dice en el versículo 18, y Dios oyó nuestro clamor y contestó nuestras oraciones. Hermanos, Dios contesta nuestras oraciones. Vamos a ver en el versículo 10 del capítulo 10. ¿Alguna vez nosotros nos hemos sentido que hemos perdido la batalla? ¿Y qué debemos hacer para no sentir eso? Miren lo que dice en el versículo 10. Lo que dice en el versículo 10. Y aconteció que salíamos a la batalla contra los lamanitas, y hasta yo, en mi avanzada edad, fui a la batalla contra los lamanitas, y ocurrió que salimos a la lid con la fuerza del Señor.
salieron, dice, con la fuerza del Señor. Nosotros en estos tiempos, cuando salimos a la calle, salimos tapados todo lo que nos podemos tapar, hasta llevamos alcohol en nuestro bolsillo y todo. Pero también debemos salir con una ferviente oración para que al regresar no les pase nada a nuestra familia. Dicen que ellos siempre salían con la fuerza del Señor a luchar su batalla, esa batalla de cada día, porque no era solamente de una vez al mes o cada 2 años. Constantemente ellos tenían esa lucha con los lamanitas. Y acá nos está enseñando de que siempre debemos salir con la fuerza del Señor. Sé que en estos momentos estamos pasando por tiempos difíciles, pero pase lo que pase, nunca debemos debilitar nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Más bien, en estos tiempos es donde con más fuerza debemos servir al Señor. Y eso lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén.